Hola querida iglesia. Bienvenidos a un nuevo servicio. Qué bueno es estar en la casa del Señor y los invitamos a disfrutar de las alabanzas. Tu amor me encontró, cautivó mi corazón, por tu gracia salvo soy. Tu perdón me alcanzó y mi vida transformó, para siempre tu hijo yo soy. A ti yo correré, tu rostro quiero ver, cada día yo te seguiré. Por tu gracia tengo libertad, por tu gracia tengo identidad, por tu amor, por tu inmenso amor. Para siempre te voy a cantar, para siempre quiero proclamar de tu amor, de tu inmenso amor. Tú te acercaste a mí y cambiaste mi vivir, pertenezco solo a ti. Te llevaste mi dolor, renovaste mi interior, dueño de mi corazón. A ti yo correré, tu rostro quiero ver, cada día yo te seguiré. Por tu gracia tengo libertad, por tu gracia tengo identidad, por tu amor, por tu inmenso amor. Para siempre te voy a cantar, para siempre quiero proclamar de tu amor, de tu inmenso amor. Oh, 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 de tu mano yo quiero correr, tu voluntad yo seguiré, con mis labios te alabaré, por siempre te exaltaré. De tu mano yo quiero correr, tu voluntad yo seguiré, con mis labios te alabaré, te exaltaré. Por tu gracia tengo libertad, por tu gracia tengo identidad, por tu amor, por tu inmenso amor. Para siempre te voy a cantar, para siempre quiero proclamar de tu amor, de tu inmenso amor. Oh, oh, es tu inmenso amor, es tu inmenso amor. En este momento les invitamos a orar con nosotros sobre los 3 motivos que tenemos como iglesia, así que oremos. Señor, bendito seas tú, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú nos permites adorarte, tú permites que podamos estar juntos, Señor, exaltándote y alabando tu nombre, Padre Santo. En este momento oramos por los 3 motivos que tenemos como iglesia, Señor. El primero es por los que trabajan independientes y en el sector financiero, que tú los ayudes, que tú proveas todo lo que necesites y tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor. El segundo es por la guerra en Ucrania, Padre Santo, que tú puedas traer paz, que tú puedas ayudar a esas personas que están sufriendo, Señor, que tú tengas misericordia de ellos, Padre Santo, y que esa guerra pueda terminar pronto, Señor. Y el tercer motivo, Padre Santo, es por la paz de nuestro país, que tú puedas tomar el control de toda situación difícil, por toda situación país que se presente, Señor, tú puedas tomar el control y puedas sacar victorioso nuestro país como siempre lo has hecho, Señor. Te damos muchas gracias y te exaltamos. Amén. Ahora los invitamos a que disfruten de la palabra del Señor. Es un gusto, es una bendición estar una vez más juntos en torno a la palabra, y quisiera invitarlos a leerla allí en el libro de Romanos, capítulo número 4, verso número 13 en adelante. Este pasaje de la palabra del Señor nos quiere ayudar a comprender cómo en estos tiempos de turbulencia y en donde tal vez la palabra clave sea la incertidumbre o la incerteza, es posible navegarlo con el Señor.
No es la primera vez que un país o el mundo vive una incerteza. Han habido episodios que también han acarreado estas incertezas de distinto ámbito y de distintas formas. No es la primera vez que el mundo enfrenta una pandemia. Han habido otras pandemias también, con menos recursos, con muchas más muertes. Probablemente para nosotros esto ha sido un descalabro porque estábamos habituados a un estándar de vida mayor, a condiciones mejores. Pero eso no significa que nosotros estemos viviendo la peor pandemia de todo el mundo, porque eso es simplemente exagerar. Somos bendecidos, tenemos accesibilidad a las vacunas y sabemos un tratamiento y tenemos condiciones sanitarias, tenemos buenos equipos médicos, tenemos infraestructura, tenemos hospitales. Uno tiende a pensar que ha estado eso toda la vida. Eso no existía 100 años atrás, 150 años atrás. El mundo no contaba con eso. Las pestes solo en una parte del mundo significaban 40, 50 millones de muertes. Estamos muy lejos de esa cifra en esta ocasión. De tal forma de que ser extremista a razón de lo que vive uno y perder la perspectiva es un riesgo que siempre corremos con la inmediatez. Por eso es que es importante que la palabra en nosotros sea un ancla, una forma de también centrarnos en el Señor y comprender dentro de este cuadro de incertidumbre hacia dónde el Espíritu Santo nos quiere llevar. Libro de Romanos capítulo 4, verso 3. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero, dice, del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le ha dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tremendo pasaje. Cuando la incertidumbre se instala en una sociedad, significa que va a permear toda esa sociedad y en todo su quehacer. Ese es nuestro escenario actual. No tenemos certeza. Esta semana, un gran personero del banco, diría clave en Estados Unidos en función del movimiento que maneja, un hombre joven, manifestó que él no había tenido una experiencia tan dura, tan difícil y de tanto desafío como la que venía para el próximo año. Son sus palabras. Y dentro de eso, al ser consultado por quién decía eso, él hablaba de un panorama muy oscuro sobre el mundo, muy difícil para el mundo.
Seguramente él maneja una información crítica a la que usualmente nosotros no tenemos acceso por no ser primero países del primer mundo, y segundo, porque él tiene que tomar decisiones claves con su equipo y seguramente maneja una información que nosotros no disponemos o nos va a llegar pero tarde, como es lo que usualmente ocurre. Pero no es la única persona que ha hablado de este panorama difícil, adverso, y que probablemente nos va a cambiar un poco lo que entendemos como la seguridad de lo básico. Algunos, por ejemplo, dicen que vamos a tener en el continente un gran problema de certeza de alimentos. Un concepto que se empieza a instalar en el mundo entero es la seguridad alimentaria. Y si lo aterrizamos a nuestro país, por primera vez en muchos años tenemos iniciativas públicas, ¿verdad?, que intentan apoyar, ¿no es cierto?, la siembra, esa siembra que abandonamos equivocadamente y que pensábamos, ¿no es cierto?, que al final la alimentación también era un tema de mercado, ¿no? Y como había que comprar donde era más barato, ¿no?, y cada vez acá era más caro producir, entonces, bueno, caímos en el bendito juego del mercado. Y miren dónde estamos ahora, ¿ah? De tal forma de que tenemos una incertidumbre, tenemos una incerteza que va a acompañarnos por largo rato y vamos a tener que seguir hablando de esto seguramente más de alguna vez. ¿Dónde está el gran problema de esto? ¿Dónde puede tal vez radicar este gran problema? Es que nosotros, por tendencia humana, por capacidad humana, por manera de entender las cosas, pero también por una preparación humanista que cada uno de nosotros tiene, más de 10, 12, 15 años promedio de haber, ¿no es cierto?, consumido materia, ¿no es cierto?, información humanista, capitalista, del mercado y de la forma y de la manera, lo que sea. Pero tenemos una formación orientada hacia ciertas cosas y que era el producto de una sociedad que buscaba siempre lo estable, lo bueno, prosperar y avanzar como valores máximos. Y entonces esto ha venido a tambalearse en el mundo entero y ha comenzado entonces esta nueva forma de relacionarnos con la realidad, y que quiero ser majadero en esta ocasión. Aunque no nos guste, nos va a acompañar por un largo periodo de tiempo. La incerteza, la incertidumbre. Y la palabra del Señor, el Espíritu Santo también se hace cargo de la incertidumbre. La incertidumbre no es una cuestión que haya sorprendido a Dios, no es nuevo. Tampoco es un capítulo del que nadie sabe nada, eso también es un error. Es como cuando de pronto las personas tienden a perder los equilibrios y a decir que nunca más las cosas van a ser como antes. Y eso es un error, porque llegamos a una crisis no porque las cosas estaban bien, sino que siempre llegamos a una crisis porque las sociedades piensan que las cosas estaban bien. Y la crisis demuestra que nunca estuvieron bien. Por eso la crisis. Si no, no habría crisis. La crisis es simplemente el síntoma de que las cosas no estaban bien. Y entonces cuando nosotros enfrentamos la historia de Dios en la tierra y cómo Dios comenzó su proceso para sanar, bendecir y llevarnos al reino, también Dios tuvo que enfrentarse a esta idea y a este concepto de la incertidumbre que tanto nos está golpeando. Y lo hace de la historia de un hombre formidable que todos conocemos. Para nadie de nosotros es nuevo en esta mañana hablar de Abraham. Sin embargo, el tratamiento que el apóstol hace respecto de la persona, pero lo que es más profundo de cómo esta persona desarrolla la fe, es lo que de verdad nos tiene que llamar la atención a todos nosotros. Estamos hablando de alguien en un proceso evidentemente de la senectud. Nosotros en nuestra nomenclatura moderna ya le llamaríamos, en el caso de Abraham, cuarta edad, ¿no? Ni siquiera tercera edad. Abraham y su esposa Sara pertenecerían, de acuerdo a nuestra lógica actual, a la cuarta edad. Nos acaba de relatar, ¿no es cierto?, el apóstol que era de casi 100 años.
a los 100 años, ¿no es cierto?, movernos debe de ser, me imagino, todo un desafío. Y ¿no es cierto?, poder hacer tareas tan simples como alimentarse y vestirse. Sabemos por la experiencia de los que hemos visto, a mí me ha tocado ver gente con más de 95, 100 años, yo he visto gente de más de 95 años, y de verdad, a esa altura de la vida casi necesitas tú una grúa para hacer todo. Es muy complicado mover el cuerpo. Te sientan por ahí en una sillita lo más pegado al fuego, cerca de una ventanita, y date con una piedra en el pecho. Si es que llegas a la sillita y si es que todavía la vista te acompaña para poder mirar lo que pasa detrás de esa ventana. A mí me impresionó cuando yo llegué al sur por primera vez y era típico el viejito o la viejita en la ventana. Y la primera impresión mía fue, uy, aquí la gente que preocupada es de lo que pasa afuera. Nunca imaginé que el problema era el copucheo, sino que cuánta gente, ¿no es cierto?, estaba en las ventanas porque era su conexión con la realidad y porque el cuerpo no podía ya acompañarles, menos con este clima, para poder caminar. Bueno, esa era la condición de Abraham. La condición de Abraham era la del impedimento físico, las limitaciones físicas reales, la de una biología que ya no funcionaba. Si le hubiéramos tomado un examen de testosterona a Abraham, seguramente Abraham ya casi no las tenía. Y era imposible que funcionara, menos iba a funcionar a esa edad su sistema reproductor. Por otro lado, aunque hubiera funcionado su sistema reproductor, la gran pregunta era si de verdad, ¿no es cierto?, esa capacidad del hombre y de la mujer de poder producir, ¿no es cierto?, células que lleguen a transformarse, ¿no es cierto?, en otro ser humano, era ya imposible. Sabemos que a partir de los 70 eso es prácticamente, si es el 10% es mucho, y mientras más avanzan los años llega a ser nulo, simplemente ya no hay capacidad reproductiva. Por eso esta palabra dice que habla de esperanza contra esperanza. Y dice más abajo que la primera esperanza se refiere a este proceso natural. La incertidumbre tiene que ver con esa lectura que nosotros hacemos de nuestros procesos naturales. La incertidumbre consiste en que tú y yo comenzamos a desarrollar una especial preocupación y ocupación por nuestro momento actual. Cuando yo saco la cuenta, cuando yo veo en el banco mis movimientos y las cuentas no me alcanzan, los números no me cuadran. La incertidumbre comienza a minar el corazón de una persona, los pensamientos de una persona, comienza a afectar su sueño, comienza a afectar todo el desarrollo de su vida. La incertidumbre tiene incluso el poder de alterar el carácter, de alterar el sueño, de comenzar a colocar las cosas que antes de emprender o hacer no tenían tanto valor como cosas que ahora valen porque allí se sostiene toda la vida. Me ha tocado ver cómo las personas con el afán no solamente pierden el norte, sino que reestructuran sus vidas en función de valores que son altamente destructivos, pero no lo logran ver. Porque están tan afanados en el logro y en el objetivo que cuando viene la incertidumbre simplemente no hay a qué aferrarse. Porque la incertidumbre lo que efectivamente produce es el derrumbe de todo lo que entendemos como estructura valórica. Y eso es lo que ocurrió cuando Abraham recibe esta palabra. Dios le dice a Abraham, tú vas a tener una gran descendencia, pero se lo dice cuando Abraham ya no puede tener hijos. Cuando hay una realidad que constatar. Cuando tú miras, las personas hablan, tú escuchas, pero también estás viendo el resultado de esa incertidumbre. La incertidumbre no es un escenario ficticio. La incertidumbre no es un escenario armado, disfrazado. La incertidumbre es un escenario real que no afecta a un área, sino que afecta a muchas áreas. Estos días, mientras compraba una receta muy puntual para uno de mis nietos, llego a una farmacia ya un poco tarde, casi al cierre, y entonces en niebla, la niña me dice esto, la que está atendiendo, mire, me dice, ese medicamento está agotado. Y me llamó la atención,
Porque yo ya sabía que teníamos, ¿no es cierto?, una alta ocupación de las camas de urgencia para los niños en Chile. Entonces le pregunté, ¿esto tiene que ver con el problema que estamos teniendo en la población infantil? Me dice, sí, me dice. Mire, me dijo, aquí hay medicamentos que están agotados en todo el país, me dijo. Y luego me dice esto, y no solamente en Chile, me dijo, están agotados en la región, me dijo. No están. De tal forma que la incertidumbre no es sobre solo un valor. Eso es un error. No es solamente una incertidumbre de tipo económica. No solamente el hombre y la mujer necesitan certezas económicas, seguridad económica. Eso lo vino a comprobar la pandemia. La pandemia vino a demostrar que eso era un error. Que justamente se producen en nosotros estas construcciones, armamos una vida, construimos una manera de ver las cosas a partir de nuestra formación, de nuestros valores, de nuestra tradición, pero que muchas veces cuando se enfrentan a la realidad, y esa realidad siempre, no a veces, es inestable. Eso es lo que este pasaje está diciendo. Este pasaje está diciendo que Abraham simplemente no consideró lo que aparentemente el ojo humano, lo que entendemos como análisis, la lógica humana, considera estable. De eso se trata el milagro de su fe. De eso se trata justamente a la fe a la que en esta mañana estamos haciendo referencia como la gran herramienta para poder sobrevivir a las inclemencias de la incertidumbre. Esa es la fe que produce cosas impresionantes. Pero tengo que llegar a esa fe entendiendo primero cómo primero mina, destruye en mi vida y cómo va haciendo mella la incertidumbre en mis convicciones. Imagínense ustedes, te voy a dar un hijo, vas a tener una gran descendencia. Y ya Sara había, qué rato, cerrado la fábrica porque nunca pudo tener hijos. Me llama la atención cuando el ángel, ¿no es cierto?, le anuncia y Sara se ríe. Me fascina esa parte cuando Sara se ríe porque ¿quién de nosotros no se ha reído cuando de pronto el Señor nos dice algo y nos reímos, miramos para el lado? ¿De dónde? La risa seguramente ha estado en varios de nosotros, en mí personalmente ha estado la risa. Estábamos enfrentando una situación X un tiempo atrás y el Señor usa a Cristina y me dice, mira, que no me preocupe porque Él se va a encargar de esto. Y yo me sonrío. Y ella me dice, ¿de qué te ríes? Me río porque si yo miro por todos lados, imposible. Entonces me río de eso. A los 2 o los 3 días el Señor respondió exactamente como había hablado. Qué bueno que el Señor tiene todavía más poder y qué bueno que la gracia del Señor todavía tiene más gracia sobre la risa nuestra. Qué bueno que el Señor no actúa en función de esa lógica, ¿no es cierto?, de la acción y de la reacción. Qué bueno que tenemos un Dios, tal como dice la palabra, que va más allá de nuestra lógica humana. Porque si nuestro Señor actuara de acuerdo a nuestra lógica humana, no tendríamos acceso a la gracia, a las cosas de Dios, a los milagros de Dios, porque nuestra fe es débil y desfallece. Por eso este pasaje es tan poderoso, porque dice que esta fe es mucho más poderosa que nuestras debilidades, nuestras incapacidades, que está basada en la gracia, que Dios es fiel a sus promesas. Que no está basada en la condición, no está basada en mi forma, en la manera en cómo yo la recibo, y que mi forma, mi manera puede ser imperfecta. Es más, puedo llegar a no entender la promesa. Porque seguramente Abraham jamás se imaginó esto, que a miles de kilómetros, millones de kilómetros donde él recibió esta palabra, iba a tener hijos e hijas en la fe, y que su fe, la fe que él nos enseñó, sería una fe mundial. Jamás imaginó esto. Pero Dios sí lo tenía presente, Dios sí fue fiel a su promesa y a su palabra. Y a pesar que Abraham en ese minuto no lo tenía claro, él dijo, yo creo en ese Dios y le creo a Dios. Hay que llegar a esa fe. Solo que la primera cortapisa de esa fe, la primera esperanza, es nuestra realidad. La primera valla es nuestra realidad. La segunda valla, esperanza contra esperanza. La segunda valla es de qué manera sobre esa realidad, Señor, yo te creo con todo el corazón, y mi fe no va a depender de que las circunstancias cambien o empeoren o mejoren. Porque después que nos subimos al carro de la fe, nos subimos al carro de Dios, a veces esa fe es todavía más probada. Como cuando comenzamos a aprender a dar.
Y nos cuesta dar al principio porque pensamos que nos va a faltar, hasta que Dios nos demuestra que justamente la bendición, la multiplicación y todo lo que sabemos de las promesas de Dios es después de obedecerle. Y después que le obedecemos, Él comienza a prosperar y a bendecir todo lo que tenemos. Pero al principio no lo entendemos. Porque al principio están estas dos vallas, la natural, y la segunda valla es cómo entonces esa fe se desarrolla en mí, esperanza contra esperanza. Porque se tiene que desarrollar. Tú no estás invitado al reino para que en ti no se desarrolle la fe. Van a haber ocasiones y van a haber situaciones en tu vida en que Dios va a desarrollar la fe en ti. Así que vamos a enfrentar momentos especiales, vamos a enfrentar situaciones especiales de todo tipo. Y quiero ser responsable con esta palabra. Tenemos que tener mucho cuidado con entender esta palabra como una palabra solamente para situaciones económicas especiales, porque eso es falso, son mentiras. Esta fe no tiene que ver con un aspecto, esta fe tiene que ver con toda nuestra vida. También sirve en los momentos críticos de salud. También sirve en los momentos difíciles de familia. También sirve en los momentos complicados de pareja. También sirve en los momentos adversos del hogar, de criar hijos. Y por eso esta palabra es tan maravillosa, porque nos enseña simplemente un camino sencillo. Y dice que Abraham desarrolló esta fe. De tal forma, dice, que creyó. Me fascina, dice, Dios llama a las cosas que no son como si fuese. Que creyó a lo que no había visto, creyó a lo que él no podía hacer, creyó a lo que él simplemente era imposible llegar. Escuchaba a la pastora Jimena con mucha atención y cómo nos contaba esta realidad sobre las mujeres y el abandono social que hay sobre ellas, y al revés, a veces el castigo que hay, ¿no es cierto? Nos contaba ayer esto de que muchas veces ellas perdían la tuición sobre sus hijos. Es terrible, ¿no? Frente a todo el drama, más encima hay un castigo social. Debe ser muy terrible toda esa historia, pero es real. Bueno, dice que esta fe tiene que ir y tiene que ser probada sobre las instancias naturales. Y por eso Abraham dice que creyó en esperanza contra esperanza. Pero no solo se quedó ahí, sino que había conocido a Dios de una forma tal, tenía una revelación tal de Dios. No era toda la Biblia, él no tenía toda la Biblia como la tenemos hoy. No tenía el Espíritu Santo como lo tenemos hoy. No tenía la comunión de la iglesia como lo tenemos nosotros. Tenemos una cantidad de elementos de gracia que él no lo tenía. Pero miren ustedes una fe tan simple, tan elemental, pero tan poderosa. Y dice que estaba plenamente convencido. Plenamente convencido. Quiero detenerme en esa frase en esta mañana, porque ahí está la clave. Plenamente convencido. Él estaba plenamente convencido. ¿Ustedes pueden repetir esto conmigo en esta mañana en el nombre del Señor? Él estaba plenamente convencido. Y quiero que nos quedemos un minuto, por favor, meditando. Plenamente convencido. No pasemos rápido esto. Me está diciendo que cuando Abraham llega a entender esta fe simple, pero poderosa, última, se aferra como quien llega al último carro del tren que va saliendo de la ciudad y que no vuelve a salir sino hasta la próxima semana, y llega y dice: yo tengo que llegar, mi cuerpo no me da, pero yo voy a llegar. Y llega, coge la manilla, se sube al carro, y él está plenamente convencido que va a llegar. De tal forma que no lo entendemos nosotros por nuestra manera occidental de ver las cosas, pero esto está en un ambiente oriental, con otra mentalidad distinta de la nuestra. Está diciendo que él puso por detrás, él puso al final de la cola lo que a veces nosotros ponemos al principio. La primera manera en que nosotros a veces enfrentamos las cosas es con la cabeza, es con la lógica. Le ponemos cabeza a todo. Es lo primero que hacemos. Lo primero que hacemos es la lógica. Nos preguntamos frente a un accidente: ¿a dónde lo llevo? Es lo primero. Nos quedamos cortos con las lucas. ¿De dónde saco plata? ¿A quién se la pido? Al menos yo no, para que no me llore más.
¿De dónde saco para poner acá? ¿Cómo hago para resolver esto? Lo primero que hacemos en nuestra cultura es poner la cabeza por delante, porque así nos enseñaron 12, 15 años de colegio, 5 o 6 años de universidad. Nos enseñaron a usar la cabeza, hay que usar la cabeza. ¿Y qué pasaba? ¿Se acuerdan algunos con más años acá cuando no usabas la cabeza cuando niño? Algo te azotaba la cabeza por ahí, po. Venía, ¿no es cierto?, un buen tate quieto. ¿Y qué te decían? Usa la cabeza. Y nos enseñaron a usar la cabeza. Entonces llegamos a Cristo. Se nos habla de la palabra. ¿Y qué es lo primero que usamos? La bendita cabeza. Y este pasaje dice, él estaba plenamente convencido. Él estaba absolutamente, él logró alinear las cosas en forma correcta. Vi una foto espectacular, no la había visto jamás. Vi una foto espectacular de la alineación planetaria. Alguien tomó un acierto por ahí, era impresionante ver a todos los planetas alineados. Una cosa impresionante, mirado desde la Tierra con una cámara. Yo disfruté esa foto, no sé si alguien más la vio, pero muy preciosa esa foto, una cosa impresionante. Nunca habíamos visto eso. Sabíamos que en algún momento eso ocurre, pero verlo es otra cosa, ¿no? Y estaba allí la foto para ver, fue un acierto de todas maneras, y en realidad es una cosa preciosa y va a ocurrir, creo, no sé en cuántos años más, pero ahí estaba la foto, alineados correctamente, en la posición lineal, alineados. Y entonces lo que dice este pasaje es que luego de entender a Abraham cómo funciona la fe, alineó las cosas en la forma correcta. Las puso en el orden correcto. Y entonces cuando él puso las cosas en el orden correcto, alguien tenía que estar al tirante, alguien tenía que estar con las riendas, pero en algo. Y puso lo que llevaba la carreta adelante. Puso las cuerdas atrás y él se puso al final. Él puso a Dios por delante. Le creyó completamente. Tomó las cuerdas, usó la fe. Yo te creo, Señor. Yo te creo. No solamente creo en ti, te creo a ti. Creo lo que dice tu palabra. Con todo mi corazón, yo te creo. Las riendas. Y él se puso al final del carro. Él fue el pasajero en esa historia. Y ese es el problema de la fe actual. Nuestro mundo está desarrollado, solucionamos nuestras propias cosas, tenemos invento para lo que se quiera. Cuando tenemos alguna dificultad, consultamos. Nos falta el que le pregunta, 40 es la opinión, las redes sociales estallan. ¿Y ustedes qué opinan? 100.000 comentarios. Todos quieren ser aporte, todos quieren su opinión y que su opinión y su opinión. Tenemos más verdades que personas en el mundo. Porque nos gusta el yo, nos gusta... ¿no es cierto?, los reconocimientos, las medallas, nos gusta, si no fuera por esa persona, porque ponemos eso por delante. Y Abraham dijo, no, es al revés, es al revés. Y por eso este pasaje dice plenamente convencido. Está diciendo que él se alineó detrás de la palabra, él se puso detrás al final. Él dijo, yo solo soy el pasajero en esta historia, no veo nada. No tengo nada, no sé qué va a pasar, tampoco si saco cuentas me alcanza, tampoco si saco el cálculo es posible llegar a alguna cosa concluyente. No tengo un doctor cerca, no tengo una clínica especializada cerca, pero yo tengo tu palabra y te creo a ti, creo a tu palabra. ¿Sabe que si hay gente que hoy día nos escuchara nos diría que esto es una fe tonta, ingenua? Bueno, entonces tonta, ingenua al mundo, no te hagas problema. Sí, la fe es locura. Para Dios dice que nosotros somos una locura para el mundo. Así que ¿cuál es el problema? Esta es una fe loca, esta es una fe tonta. Esto es absurdo. Fíjese, estábamos recién llegados a la ciudad y recuerdo pasamos un momento muy difícil y un día en la noche, estaba en la noche y le dije a Cristina, mira, yo soy medio antojado con los dulces, cualquier coincidencia es solo coincidencia. Y entonces llevaba unos 4 o 5 días en desintoxicación, pero forzada.
Entonces, como no teníamos las lucas para comprar un dulce, yo un día le dije en la noche a ella, así le dije, ¿no? Qué ganas de comer una torta, le dije. Pero bueno, habrá que esperar. Y nos fuimos a acostar. 2 horas después de eso, ya era de noche, 11, 12 de la noche, alguien nos tocó la puerta. Varias veces. Y la verdad es que yo no me quise levantar. Dije, ¿quién va a molestar a esta hora? Me levanté y era uno de los hermanos de la iglesia que ya partió a la presencia del Señor. Y me dijo, pastor, tuvimos un cumpleaños y nos acordamos de ustedes. Y mi esposa me dijo, no se puede pasar esta torta la noche acá porque no es de nosotros, llévaselo al pastor. Lo que a mí me sorprendió fue por qué no dijo que se lo llevaba a la Cristina. Bueno, el cariño me llegó justo a mí. Y yo había olvidado la queja. Y mientras yo estaba comiendo mi torta, me levanté, me importó un 5 que ya eran las 12 de la noche, levanté a la Cristina, nos instalamos con un tecito, esos tecitos ricos del sur, con un rico. ¡Oh! ¡Qué exquisito! Y estaba en eso y el Espíritu Santo me acordó de mi queja. No dejes la fe para las cosas grandes. Porque la fe de la que te estoy hablando es para todas las áreas de la vida. A Dios también le preocupan las cosas pequeñas, los anhelos del corazón, los deseos. Impresionante. Tenemos acceso a todo ese mundo con la misma llave, la fe. Pero tenemos que alinearnos de la manera correcta. Dice que Él lo creyó con todo el corazón y se alineó de acuerdo a esa fe. No puso primero sus fuerzas, su talento, la manera de cómo Él lo hubiera resuelto. Él no hizo eso. Él se puso en la brecha correcta, de la forma correcta, en el momento correcto. Puso a Dios su palabra, su fe y luego Él. Si alineamos eso detrás del Señor, los anhelos que están en nuestros corazones, los anhelos que tenemos, aunque esa incertidumbre sea alta o lo que venga sea todavía peor, esa paz de Dios va a gobernar nuestros corazones. Quisiera terminar con referencia a esta preciosa parte de las Escrituras en esta mañana y quisiera que por favor la sigan conversando en sus hogares. ¿Qué significa para nosotros estar plenamente convencidos? Porque si esa fe tiene que lidiar con dudas, porque si esa fe tiene que lidiar todavía con esas cositas que están a veces abrigadas en nuestros corazones y que lidian todavía con entregar el control al Señor, es difícil que podamos desarrollar esa fe. Esta fe solo se desarrolla cuando creemos a Él como un niño y como una niña, completamente, y nos abandonamos a Él. Y cuando nos abandonamos a Él, aunque todo el mundo nos diga lo que tú estás diciendo es loco, es absurdo, estás años luz, yo he recibido muchas veces esa misma respuesta. Me han dicho loco, estás años luz, no se puede. Entonces cuando la gente dice eso, dice claro, no se puede porque están viendo las cosas con la fe de ellos. Pero necesitamos usar la fe de Abraham. Pero esa fe de Abraham fue depositada en todos nosotros y gracias a esa misma fe hemos conocido al Señor y a su reino. Y por lo tanto hoy tenemos la misma herramienta que Abraham. Pero a diferencia de Abraham, tenemos 3 grandes herramientas que Abraham no tuvo. Tenemos toda la palabra, toda la Biblia, Abraham no la tuvo. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, morando en nuestros corazones. Todavía el Espíritu Santo no venía cuando Abraham creyó. Y lo tercero que Abraham tampoco tuvo, tenemos la iglesia, la comunidad, estamos juntos, podemos llamarnos, orar juntos, orar los unos por los otros, ministrarnos, cuando algo no anda bien llamamos y nos ponemos a orar, tenemos comunidad, tenemos cuerpo, tenemos vida de iglesia. No tenemos menos que Abraham, tenemos más que Abraham. Querida iglesia, la incertidumbre, la incerteza, siempre contra una fe poderosa, sencilla, pero bien puesta, jamás va a poder hacer daño.
¿Podrá llamarnos la atención? Sí. ¿Nos dará tema de conversación también? ¿Podrá darnos a un rato un poco de susto? Sí. ¿A ratos puede zozobrar nuestra barca? Sí, también. ¿Puede tirarnos agua arriba? Sí. ¿Podemos tener la sensación de ahogo en algún momento? También. ¿Por qué no? Pero nunca te olvides que estamos hablando de una fe que está basada en Dios y su promesa, no en nuestras capacidades. Porque si estuviera basada en nuestras capacidades, sería una fe basada en obras. Y como nosotros no podemos hacer nada porque somos limitados, estamos caídos y necesitamos depender del Señor, la buena noticia es que Dios lo hace todo. Al que cree, todo le es posible. La herramienta de la fe será la herramienta más usada durante este tiempo. Será el recurso más usado por todos nosotros. Y por lo tanto, la gracia del Señor, su obra, sus milagros, la manera como Él nos responde, la forma en cómo Él nos encamina, la manera en cómo Él provee, la forma en cómo Él obra milagros, será mayor. Tendremos testimonios todavía más grandes de esa gloria del Señor, porque vamos a usar esa fe de Abraham, que va contra toda esperanza. Esa es nuestra gran bendición. Usemos esa fe en el nombre del Señor y no vamos a ser desilusionados ni decepcionados. Por el contrario, pasará esta tormenta y nuestra fe estará todavía más construida, más fuerte, más arraigada en la roca, esa roca preciosa de la cual, si no nos movemos, si somos fieles, veremos el rostro del Señor. Señor, te adoramos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque efectivamente no podemos negar nuestro entorno de incertidumbre, de incertezas volátiles y palabras que estamos escuchando cada vez más. No podemos negar que en ese primer norte real, natural de nuestra lógica, Señor, la palabra crisis, la palabra incertidumbre, está instalada en la sociedad y es parte de las conversaciones y es parte de todo lo que escuchamos. ¿Está afectando? Sí, lo sabemos porque también lo hemos vivido y seguramente nos van a tocar experiencias de esa una y otra vez. Pero tú no te has quedado dormido y tu palabra, Señor, no se ha invalidado. Muy por el contrario, tu palabra tiene respuestas. Ella es tu respuesta. Y en esta mañana oramos para que esa fe que se desarrolló en tu siervo Abraham, nuestro Padre de la fe, también en nosotros, Señor, se cultive, se desarrolle, se forme, se estructure, se profundice. Que en nosotros, Señor, esa fe también responda y a través de esa gran herramienta nos podamos alinear detrás de tu palabra, a través de la fe, para que tú siempre tomes el control de todo. Oramos, Señor. Tal vez si en esta mañana alguno de nosotros se sintiera agobiado con una carga difícil, oramos para que en el nombre de Jesús, a través de esta palabra, todas nuestras cargas ahora sean llevadas al lugar que tú creaste para llevar toda carga, todo peso, ese lugar en el Gólgota, allí donde estuviste, Señor, agonizante. Ese es el lugar de toda carga, de todo peso. Y esta mañana la llevamos allí en el nombre poderoso de Jesús. Creemos a tu palabra, creemos a ella con todo el corazón. Y tu hermosa palabra, Señor, también dijo respecto de todos nosotros, que nosotros para ti somos mucho más importantes que los pajarillos. Y si tú aún cuidas de ellos, ¿cuánto más nos cuidarás de nosotros? Dijiste que los lirios del campo, Señor, los vestía el Padre, los vestía hermoso. ¿Cuánto más a nosotros, dice tu palabra, que somos tus hijos y tus hijas? Por eso que en esta mañana, Señor, nuestro espíritu quiere descansar en tu palabra. No queremos que solo sea una oración repetida, un cliché. En esta mañana queremos entender espiritualmente lo que estamos haciendo, creerte a ti y descansar en ti en el nombre poderoso de Jesús. Que tú eres poderoso para mover todas las cosas en esperanza contra esperanza. Siendo los escenarios adversos, Señor, tienes el poder para abrir donde no hay, porque llamas las cosas que no son como si fuesen. Y tu fe, tu palabra y tu poder están intactos y nos
nosotros accedemos en esta mañana por la fe en el nombre de Jesús a todas tus promesas. Las creemos, las hablamos, las confesamos y tal como dice tu palabra, estamos plenamente convencidos esta mañana. Nos alineamos detrás de tu palabra, colocamos la razón detrás de la palabra, colocamos las emociones detrás de la palabra, colocamos los cálculos detrás de tu palabra. Sabemos que no van a darnos cálculos, no van a sumar como que quisiéramos, y por eso nos ponemos, Señor, con toda nuestra realidad humana detrás de tu palabra, para que te lleves todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has visto este mensaje y ha tocado tu corazón, te invito a que repitas esta oración con nosotros. Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por este mensaje que tú has traído a nuestras vidas, Dios mío. Te invito a que tú entres en mi corazón, que tú limpies mi vida, que tú limpies mi mente, Padre Santo, que todo lo que yo haya escuchado en este mensaje lo pueda poner en práctica, Señor, y que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de él, Padre Santo. Que tú siempre estés en el control de mi vida, de mi familia y de todo lo que yo haga, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. Nos vemos, iglesia. Hasta luego. Eres el fuego que me enciende, eres la llama que arde en mi ser. Mi respirar de ti depende. Vivo para ti, solo para ti. Solo tu gracia me sostiene. En todo tiempo, en todo lugar, mi esperanza de ti viene. Vivo para ti, solo para ti. Oye, tu amor no fallará. Oye, jamás me dejarás. Eres más que suficiente. Solo tú estás en mi mente, a mi lado para siempre. Tuyo soy, tuyo soy. Tú has borrado mi pasado. He decidido no volver atrás. Mi historia no ha terminado. Vivo para ti, solo para ti. Oye, tu amor no fallará. Oye, jamás me dejarás. Eres más que suficiente. Solo tú estás en mi mente, a mi lado para siempre. Tuyo soy, tuyo soy. Eres más que suficiente. Solo tú estás en mi mente, a mi lado para siempre. Tuyo soy, tuyo soy. Oye, tu amor no fallará. Oye, jamás me dejarás. Eres más que suficiente. Solo tú estás en mi mente, a mi lado para siempre. Tuyo soy, tuyo soy. Eres más que suficiente. Solo tú estás en mi mente, a mi lado para siempre.